vamos a hablar del Tratado de las Leyes de Marco Tulio Cicerón. Sí, bueno, Dylan, como siempre digo, el placer de saludarte y naturalmente a todo aquel que esté sintonizando este pequeño espacio, el cual hemos denominado Club de Retorno. Siempre en esta idea de volver, de justamente retornar a obras conocidas, ¿no? Obras, digamos, clásicos. Sí. Y en este caso, bueno, nuestra sección de política y de derecho, sí, porque como bien hablábamos detrás de cámara. Originariamente iba a ser separada, pero después nos dimos cuenta que se pisan mucho y dijimos, no, vamos a hacer, o de última hacemos algo más dedicado al derecho, otro más dedicado a la política. Al fin y al cabo, derecho político es como... Es que claro, no tendría mucho sentido separarlas porque a veces hay algunas obras que podrían estar tranquilamente en ambas secciones. Sí. Creo yo, como es justamente esta obra de Cicerón, quizás ahí de última la pueda apuntar en imagen. De Legius. De Legius, de las leyes, Tratado de las Leyes de Marco Tulio Cicerón, el orador, ¿no? El orador, abogado, filósofo, escritor. De todo. La verdad, sabio, era augur. Sí. Recordemos las palabras de Alfredo y de Petro, es un sacerdote del derecho. Claro, sí, es que antes, bueno, pasa que ahora también eso es cierto, ¿no? Como hoy en día se busca tanto la especialización y uno termina siendo quizás abogado, experto de las cuales habla Cicerón, criticándolas. Sí, más que era en el libro 2, ¿verdad? Sí, dice textualmente: yo no me quiero ocupar del derecho de las goteras y de las paredes, de los muros, claro, ¿no? Haciendo la cuestión de la medianera. Hoy podría uno ser experto tranquilamente en medianeras. De medianería, ¿no? Y bueno, vos sabés que por la medianera se me inunda la casa. Lo que pasa es que también es cierto que si te pones a buscar vas a encontrar cantidades bestiales de jurisprudencia. De jurisprudencia y de libros hablando de medianera. Entonces, bueno, está bueno de vez en cuando, ¿no? Volver, retornar justamente como nos llamamos nosotros, ¿no? A los principios, a las bases, a estos libros que nos hablan un poco de los fundamentos. Y Cicerón, de alguna medida, él busca encontrar un poco el origen. De hecho, cuando uno empieza a leer de las leyes, se encuentra con un libro casi filosófico, ¿verdad? Sí, es casi filosófico, religioso, político, mitológico, como apela mucho literario, ¿no? Porque está muy bien escrito y apela mucho a la literatura, a la mitología griega. Entonces, es de todo, bueno, ¿no? Uno se encuentra con es el sabio Cicerón, totalmente, esa fue el sabio. Pues se encuentra con un tipo que realmente era una eminencia. De hecho, él tenía una frase que es bastante particular, si se le quiere, que él decía como que buscaba siempre ser el mejor, ¿no? El mejor en todos y después mantener esa amplia diferencia con los demás, ¿no? Esta frase que aparentemente él siempre lo caracterizó y en principio también le trajo grandes frustraciones, más allá de que en principio a lo largo de su vida, ¿no? Ha tenido una carrera prolífica. ¿Cuál decís? ¿En qué te has convertido, Catilina? ¿De Cicerón? Sí. Él justo leía una frase que aparentemente él siempre, digamos, utilizaba para un poco definirse, ¿verdad? En ese sentido. Yo hubiese decir las catilinarias. Que bueno, un poco denostaba este carácter justamente perfeccionista que tenía Cicerón. En alguna medida eso lo llevó a ser un gran abogado, a conseguir una fama bastante importante, a ir ganando distintos puestos justamente en lo que tiene que ver con la política, porque bueno, Cicerón no solo escribía, sino que también ponía el cuerpo en la política. Quos que tanden abutere, Catilina, patienta nostra. ¿Hasta cuánto abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Que se utilizó mucho tiempo en el lenguaje popular. ¿Hasta cuándo abusará de nuestra paciencia, Catilina? ¿No? Claro, sí, creo que... De la conjuración contra Catilina, ¿no? Sí. Recordemos también que Cicerón vivió en el otoño de la República. Claro. Vivió ya, se estaba acabando la República y vivió en esos otoños. Sí. Él, digamos, tuvo una carrera bastante extensa en lo que es derecho.
se caracterizaba justamente por abogar por justamente causas como abogado, digamos, que eso le llevó a la fama. Hay que tener en cuenta que el abogado en ese tiempo no tenía prohibido en principio, ¿no? Porque pues, también obviamente no se cumplía, el percibir honorarios, ¿no? Y bueno, un poco esta cuestión ad honorem. Claro, ad honorem, sí. Pero bueno, le implicó una gran fama. De hecho, también era un tipo bastante picante, un tipo bastante que le gustaba mucho discutir. Sí, ¿no? sí, bueno, la idea de la retórica, las discusiones en los, ¿cómo se llaman? No me sale el nombre de los lugares públicos. No me estoy acordando ahora, pero bueno, sí. Era un tipo que le gustaba discutir y bueno, en definitiva también eso el ágora. Lo llevó a que lo terminen decapitando, digamos, un tipo que tenía pulgas. Por distintos digamos, disputas lo terminan declarando a la muerte. Y hay una frase que aparentemente había dicho él al momento de su muerte que es bastante interesante, que dice lo que estás haciendo es injusto, pero al menos córtame la cabeza justamente, dice de manera correcta. Un poco, incluso con esa soberbia, ¿no? en los últimos minutos de su vida, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, y esto de recalcarle la figura del augur, ¿no? Llegó a ser augur romano, era una figura muy importante y era una especie de, sacerdote del derecho, por así decirlo, pero en la relación de que el augur no solamente era el conocedor del derecho, sino conocedor de toda la tradición. Y tenía un gran poder de decisión y determinadas características que lo hacían muy relevante en el derecho romano y en la vida romana jurídica y política. De hecho, él habla en cierta manera acá del augur y reconoce esta idea de un poco secularización que tenían las figuras en Roma. Incluso, bueno, ya después de la República va a pasar a tener el imperio y el mismo Augusto se va a llamar el Sebastos, ¿no? El que tenía casi una figura divina, ¿no? Iba a ser el emperador posteriormente. Ya se empieza a notar cómo ese proceso de secularización de lo divino empieza a pasar a las cuestiones más estatales. Y es muy interesante esto, la ceremonia que eran las rituales casi, que eran los juicios romanos, porque eran casi rituales, casi ceremoniales, y que se ha perdido mucho y que sí se ha mantenido, o lo ha mantenido en menor medida, pero se ha mantenido un poco en lo que es Inglaterra y Estados Unidos. De hecho, anglosajón, decís vos. Los anglosajones han mantenido el espíritu ceremonial, ¿no? La idea de la toga, la peluca, los juzgados, cómo están hechos. Bueno, pero igualmente vos, digamos, estás nombrando ahora cuestiones, digamos, estéticas, ¿no? Por así decirlo. Pero el derecho en sí, en general, también en nuestro país, tiene cuestiones ritualistas, digamos. Sí, pero se ha perdido esa sustancia que sí lo ves en los... Esta cuestión siempre de hablar de vuestra señoría, de vuestra excelencia, tiene que ver un poco con eso también. Y que se está perdiendo acá. No te creas, son cosas que se mantienen. No sé, por lo menos no he visto que haya salido ninguna acordada que diga lo contrario, no sé. Sí, es cierto, pero bueno, se perdió la idea de la toga, de la peluca. Eso lo mantienen todavía. Bueno, pero acá nunca se usó todo de peluca. Sí, cómo no, en el siglo XIX. El derecho de Indias también era muy importante. ¿Vos decís acá en Argentina? El latín también se perdió muchísimo. Bueno, latín sí. Bueno, es cierto también, acá por lo menos en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, el derecho romano no forma parte del plan de estudio, lo cual siempre nosotros decimos que es una locura, ¿no? Kafka, en cierta manera, hace una crítica de la pérdida de sustancialidad, si se quiere, en el derecho. Yo eso lo que lo valoro de Cicerón, es esta idea de rellenar o de volver a conectar el derecho con lo divino. Y en esa suerte de... lo que sucede en las sociedades modernas es que muchas veces, al estar desarraigada del plano divino, empiezan a perder sustancia y empiezan a perder lo celestial, como dice Simón Weil, ¿no? Que el árbol está arraigado en el cielo, no en la tierra.
Y en esa suerte de perder ese arraigo divino, se termina volviendo nihilista, medio estéticamente feo. Y de hecho lo que pasa con los juzgados acá, que son feos, y vos ves, las universidades también son feas, las escuelas son feas, porque eso empieza a perder la relación con la belleza, ¿no? Estamos volviendo a la república. Que, los anglosajones son más sabios, porque ellos hacen esto para, bueno, sí, ustedes hagan esto, pero nosotros no, nosotros seguimos manteniendo las universidades que son hermosas, Harvard, ¿viste? Los juzgados que son hermosos, y acá se perdió todo eso, y sobre todo en el siglo XIX, siglo XX, cada vez más. Se perdió el barroco, se perdió todo. Y vos ves la Universidad de Córdoba o ves la Universidad de la UBA, que son más viejas, y ves una universidad moderna, con perdón del respeto por la Universidad de La Matanza, pero es mucho más bella en su momento la Universidad de la UBA, ves la escalinata, todo eso. Claro, bueno, sí. Todo eso se empezó a perder y el derecho no es la excepción. Y Cicerón yo creo que retoma esa idea de conectar lo divino y agregar lo poético y sustancial al derecho, por su figura de augur, ¿no? Que no solamente sabía de derecho, sino que sabía de todo, un sabio. Sí. Que bueno, un poco el juez busca ser esa figura, ¿no? El juez busca, en principio tendría que ser esa figura. Sí. Yo creo que en cierta manera también puede ser que hay una reacción a las formas y a lo formal muchas veces. Entonces aparece un juez capaz que con una camperita, ¿viste? En vez de usar un saco o ni siquiera ya toga, ¿no? Ya saco y corbata, pero ya ni siquiera saco y corbata. Se hacen los modernistas, los progresistas y bueno. Pero vos decís que estaría mal, entonces, que un juez... Mirá, Castellani hablaba en una parábola de Cristo de los fariseos, y los fariseos eran tipos que jugaban mucho las formas. Castellani decía, bueno, está mal que ser excesivamente fariseo, de hecho Cristo habla contra los fariseos, ¿no? Sí. Pero él ya empieza a notar en los 60, 50, que se escribe el libro de parábola de Cristo, que la curia romana, empieza a perder también las formas. De hecho, se ve en la misa post Novus Ordo. Empiezan a perderse la forma, y cuando se pierde la forma, también yo no quiero caer un fariseísmo, porque además no lo soy, digamos, no lo podría hacer incluso si quiero. Pero Castellani dice, cuando se empiezan a perder de tal manera las formas, y viste, ya se está todo desgregando. Es un poco los cuentos de Chiver o lo que es Mad Men, ¿viste? Que es una decadencia con buena estética, que obviamente ya en un momento ya esa estética ya se va a perder en los 70, ¿no? Claro. Los 70 es como la última década que mantiene, bueno, vamos a mantener la estética, la fachada, ahora ya ni la fachada. Y yo digo, claro, sí, y tiene razón. Si ya no te empezás a afeitar, ya no te empezás a cortar el pelo, ya tenés los zapatos sucios. Y viste, tampoco digo que la virtud radica en eso, no quiero caer en un fariseísmo, pero claro, estás descuidando totalmente. Y sí, un poco la idea de la virtud viene con eso, ¿no? La idea de la pulcriedad, ¿no? La idea del cuidado personal, la idea de, qué sé yo, las formas, ¿no? Del cuidado de las formas. Bueno, hay un sketch de Capusotto que le dice, un tipo grande ya, pero un viejo, un anciano, le llama al hijo y le dice, hijo, el hijo ya tiene como 50 años, y le dice, hijo, ¿me podés pasar a buscar para comprar medicamentos? Y el hijo le responde, no, me da paja, dice, me da paja. Y está todo el sketch diciendo, me da paja, ¿no? Una actitud de adolescente de un tipo de 50 años, pero es lo que está sucediendo hoy, no, pero qué molesto, no, porque me da... Ojo, tampoco quiero recaer en un excesivo formalismo. Yo creo que hoy estamos viendo una reacción, si se quiere, al formalismo sin sustancia. Ahí está el problema. Cuando el formalismo no tiene la sustancia, y es ahí donde se empieza a perder, digamos, ¿no? Claro, no tendría sentido, digamos, que se busque solo lo... Cae el absurdo, pues claro. Caería en el absurdo, en el nihilismo. Y es ahí donde, bueno, Kafka, ¿no? Bueno, a ver, sí, claro, Kafka está presente, pero el tema de la cuestión burocrática, ¿no? Y bueno, uno lo ve cuando ejerce la profesión, esta cuestión de el excesivo rigor formal, ¿no? No llenaste tu papeleo de noche, Wazowski. No. Bueno, pero sí, muchas veces uno se encuentra con cuestiones que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, hoy justo estaba viendo que pueden rechazar un recurso extraordinario federal si uno no presenta una planilla de datos, o sea, con los datos que... Entonces, ¿por qué me rechazarían recursos con esta planilla si no la presento? O sea, es excesivo rigor formal, creo yo, pero bueno, pues son cuestiones que hacen un poco
a la profesión, ¿no? Sí, igual, hablando del tema de los constitucionalismos, en la cuestión de cuidado de la Constitución y este sistema argentino es cualquier cosa. Cualquier juez te puede dictar inconstitucional una ley. ¿Puede decir que eso trae inseguridad No, sí, jurídica? es tremendo. Hay que poner un consejo de ancianos Pero pará, que sean constitucionalistas y que se dediquen a las cuestiones, o que sea la corte, pero no Pero puede ser tiene- que cualquier juez. bueno, no es que te declara inconstitucional Sí, una bueno. ley, sino que la declara inconstitucional en Sí, ya sé, pero no se puede hacer eso. Para mí tiene que haber No, un bueno, consejo de constitucionalidad o pero que se ella encargue- estaría cayendo en una cuestión también demasiado formal. O sea, ¿por qué yo tendría que ir específicamente a un juzgado creado para eso? Que te estarías creando gasto público. Mi ley no te lo aprobaría eso, claramente. llega un consejo de ancianos se ocupen de las labores. Pero bueno, qué sé yo. Ojo que por ahí el Poder Judicial, si se autofinancia, ¿no? Quizás pueda crear sus propios organismos. Consejo de ancianos. Tiene solo- que ser solamente de personas de 60 años para arriba, sí. Y hasta 70 años. Yo sé, si te vuelves senil también no, se reí. Bueno, qué sé yo, el mismo Marco Tulio Sí. dice que él consiguió todos los puestos, digamos, políticos que podía ir consiguiendo con la edad mínima, ¿no? Lo cual es curioso también, porque, Sí. ¿viste? Denostaba un poco el prodigio que era, ¿no? Sí. Pero bueno, vos decís el tema de los 60. No necesariamente tenés que ser grande para tener sabiduría, eso también es cierto que hay que remarcarlo, me parece, no sé. Sí, bueno. Estoy buscando la reforma de Solón, que ellos sí instituyeron un consejo también de ancianos. Bueno, y los espartanos eran conocidos también por tener su consejo de ancianos. Pero sí, hoy Sí, bueno, los chinos tienen mucha relevancia también con los ancianos. La figura del Hoy en día. anciano, o sea, ha perdido, ¿no? Sí. El anciano. Eh, Sí, y despectivamente le dicen está cagada, está tonto, Lo que pasa es que también es cierto, y esto qué sé yo, no sé qué opinarás, ¿no? Pero como cuando cambió tanto lo que es a nivel tecnológico, la sociedad, el anciano también se vio en una brava, ¿no? Porque obviamente todo este universo es nuevo para él, el universo digital, qué sé yo y demás, y en alguna medida también ha quedado obsoleto el anciano en cuestiones que... No, son pavadas. No, bueno, las verdaderas cuestiones importantes vos, siguen siendo es cierto, eternas y permanentes. es cierto, son cuestiones, qué sé yo, Sí, pavadas, pero... Son eternas. Pero eso ha hecho que, por ejemplo, el joven le haya perdido mucho respeto al anciano, porque el joven considera que puede hacerlo y el anciano no. Ah, pero joven. Y es una Y consecuencia. bueno, estamos también. en esta actitud adolescente, lo que digo yo, el tipo, no, me da pereza, es un adolescente. Pero bueno, Este saborido. Luis, es espectacular este sketch. Luis Vive dice, las leyes, el tratado de las leyes merece ser leído, releído y aprendido de memoria, y que su contenido junto con el de los deberes constituya el logro tan elevado que ninguna sabiduría humana podía haberlo alcanzado sin especial ayuda de Dios. Y esta cuestión de no solamente las leyes, sino los deberes, que es otro gran libro y que es una cuestión que también hoy no se habla. Bueno, se habla del derecho a las obligaciones, ¿no? Pero recuperar la figura del deber, sobre todo en la divulgación y en la opinión pública, hoy ya se habla solamente de tengo derecho. Todo derecho tiene su contracara de deber. Y esto es importante siempre recalcarlo. No se puede hablar de derechos, debería llamarse Facultad de Derechos y Obligaciones, no solamente Facultad de Derechos, porque si no también sucede esta cuestión de se pierde la noción del deber, que es incluso yo diría más importante que la de derecho. Sí. Y bueno, Marco Tulio era un tipo, digamos, defensor de la República, ¿no? de la patria, y consideraba que era sumamente importante lo que es la intervención, ¿verdad? Justamente en esta vorágine de las obligaciones. Hay algo que no dijimos que es importante, que lo que tiene que ver con las leyes es un libro que ha quedado incompleto, ¿no? Se han conservado algunos fragmentos, ha habido también un redescubrimiento de esta obra, pero bueno, hay pasajes que se han perdido, digamos, y solo se ha podido reconstruir o se han podido, digamos... solamente hay 3 libros y los últimos, supuestamente hay un libro más, 2 libros más, me parece. Aparentemente, sí.
Obviamente después se pudo reconstruir también algunos fragmentos en base a citas de otros autores sobre esta obra, que bueno, que también es importante decir que en un primer momento quizás no, o por lo menos el estudioso no la tenía tan en consideración, pero ha ganado un peso muy importante en lo que es el estudio del derecho romano, el estudio, digamos, de la filosofía de la antigua Roma, ¿verdad? Sí, incluso lo han. Mirá, dice: a partir del siglo XVI, el universalismo de Legibus fue importante para los naturalistas. En el siglo XVI y XVII, para los deístas británicos y franceses. Después, Montesquieu, Locke, bueno, y muchos otros. Sí. O sea, tiene, digamos, en consonancia desde el naturalismo español hasta el modernismo, bueno, hasta lo que puede ser, lo que te digo, el deísmo francés y Claro. Revolución Francesa, Sí. el iluminismo. Hay que remarcar que en definitiva Marco Tulio era un claro defensor y promulgador, digamos, de lo que es el derecho natural, ¿no? Esta cuestión de considerar que ciertos derechos, digamos, que el derecho base, en todo caso, creado por una divinidad, ¿no? Y, Sí, y el hombre lo que hace mediante la razón es justamente redescubrirlo, digamos, desvelarlo. desvelar este orden. Ujú. Pero también hay que tomar en cuenta que la palabra natural, si tú busqué la etimología, y me apareció una etimología, me da un poco de vergüenza citarlo, pero Wikipedia, y dice que se refiere más que nada a la esencia de las cosas. Hay una relación más de cuando Cicerón se refiere más a lo natural, que incluso en una parte el alumno le dice: che, pero Cicerón, a vos te gusta estar acá, a vos te gusta lo natural porque estás rodeado de naturaleza, vegetales, bueno, etcétera. Pero más que la cuestión de naturaleza, si quiere, de orden biológico, material, se está refiriendo a una idea más platónica o aristotélica de la esencia de las cosas. Claro. En Aristóteles, ser, la esencia de las cosas, sustancia, o en Platón lo que vendría a ser las ideas, que hay más una relación más de la idea, o el arquetipo de cómo deben ser, digamos. Sí. Se está refiriendo Bueno, más a esa idea de naturaleza, que no tanto la idea de naturaleza más, Sí. las leyes de causa y efecto de la... Claro, sí, no algo tan explícito, ¿no? De Sí. empresas en lo físico. Sí, no, porque si no, a ver, está ahí se puede la confundir, falacia natural, la falacia natura, que es, no, bueno, porque somos salvajes por naturaleza, tenemos ira por naturaleza, y todo se justifica por la naturaleza, y de hecho ha llegado a grandes estragos esa postura de esa falacia, que es una falacia argumental. Tal es así que los franceses justamente lo han tomado en relación a las fronteras naturales de la nación francesa. Que eso ha causado las guerras mundiales, básicamente, por la idea del que no, Francia, los Pirineos al Rin, o Rusia, no, las fronteras naturales de acá allá. Y esas ideas Argentina, Chile también. Argentina, Chile, la frontera natural. Pero esa idea casi nacionalista de la frontera natural que llevó a guerras mundiales. No, porque yo tengo hasta el Rin, es Claro. Sí. Tenemos el derecho divino de Francia de tener al Rin, es una cosa. Bueno, hay muchas cuestiones ahí también a tener en consideración, pero bueno, sí, entiendo el punto. Hay que decir también que llevó a millones de muertes. Sí, bueno, sí, hay otras Eso cuestiones. surge mucho en la Revolución Francesa con los nacionalismos. También que, bueno, estamos hablando anacrónicamente, ¿no? Sí. Marco Tulio también tenía una gran influencia de Platón y bueno, de Aristóteles. De hecho, escribió República y de las leyes, al igual que Platón. Platón también escribió su República y sus leyes, sí. ¿no? Él se erige en la tradición griega, de hecho comienza el libro apelando a esa tradición, a menos que por ventura tú, Atenas, haya podido mantener en la Acrópolis el olivo eterno, o en la encumbrada y flexible palmera que Ulises en Homero dijo que habías visto en Delos, sea la misma que hoy en día enseñan y en muchos lugares otras muchas cosas. Permanecen más tiempo en el recuerdo de lo que pudieron pervivir de forma natural. Por ello aceptamos de aquella fructífera encina de la que salió volando en otro tiempo la rubia mensajera de Júpiter, dejando ver su deslumbrante belleza, sea esta misma. Entonces, esta idea de partir de ese olivo griego a no me acuerdo del árbol que están ellos, pero en Roma, ¿no? La idea, bueno, del árbol como esa extensión, digamos, de la sabiduría
que se encontraba en la tradición, la tierra, ¿no? Que se traslada de generación en generación y que viene en cierta manera, ellos elige como una tradición de los griegos. De hecho, si uno estudia las reformas de lo que puede ser los diferentes gobiernos griegos, ahí está el origen del derecho político, ahí está el origen del derecho, te diría yo, y que si bien es cierto que los romanos lo que hicieron es esa teoría, si quiero eso, esta cuestión jurídica, la plasmaron en el derecho, el creador del derecho civil son los romanos, que tal vez por esa idea es mismo Cicerón que un poco se aleja y trata de volver más a lo griego, de llenar de sustancia, si quiere, este derecho civil y contraposición, digamos. Pero bueno, si los griegos eran el bios teóricos, los romanos son el bios prácticos. Eso con esta idea de... Pero bueno, Cicerón quiere retomar un poco lo griego. Sí, es una gran reivindicación de las bases, ¿no? Tal cual esto que decís, ¿no? El romano siempre se caracterizó por ser alguien mucho más práctico. Buscaba una solución a los distintos problemas. Y bueno, mucho de su derecho a sobrevivir incluso hasta nuestras épocas, ¿verdad? Pero bueno, y en contraposición el griego siempre se lo caracterizó por asentarse y ser fuerte en los fundamentos, en la filosofía. Y bueno, un poco... Sí, igual, y los sistemas jurídicos. La constitución de Atenas, que se encontró hace poco también, claro. Bueno, salvo los 60. Pero esta idea de que ellos tenían muy marcada la idea de política también en los griegos. Ellos son los fundadores de lo que después se discute las reformas jurídicas o políticas. Que siempre van a fracasar, digo yo, si siempre no tiene este sustento divino, ¿no? O este sustento de la tradición. Creo que lo mismo le pasa a Cicerón, por más que reformes. Bueno, hay una gran cantidad de pasajes que están dedicados justamente a la cuestión del ritual religioso, ¿verdad? En lo que es el primer libro incluso. Y la poesía también. De hecho, él marca esta necesidad de la poesía. Bueno, poiesis es como creación, ¿no? El poeta es el que crea, es el demiurgo. Y en esta idea de, más que de creación del derecho, una recreación. Uno, cada vez que recrea el derecho, está recreando el orden primordial natural divino. Entonces, esta idea de el derecho no crea, como decía, sino que descubre y de alguna manera recrea ese orden primordial, que por cuestiones sociales es un caos, digamos. Y después él trata mucho la idea de... comienza con la idea de etimología de la palabra leyes. Él dice que leyes viene de elegir, a diferencia de que los griegos tenían más que lex, lex debería ser la palabra en latín, los griegos parten más del concepto de justicia. Claro. Que el concepto de justicia era dar a cada uno lo suyo, y el concepto de ley parte más de la cuestión, o sea, él dice, el concepto del griego viene más de la equidad, y el concepto romano es más a partir de la decisión, del elegir. Por eso ley viene de legere, que viene más de la cuestión de elegir y se complementa con la idea de equidad también. Sí. Recordemos que esta idea de equidad o aquéticas, aquetitates en latín, pero esta idea de equidad griega tenía el componente de elegirse en contra, se está planteada la idea de Solón, esta idea de recuperar la ley, la igualdad ante la ley formal, digamos. Fíjate de dónde viene, de Grecia viene la igualdad ante la ley. Después se va a implementar en el iluminismo, pero viene en cuestión de defenderse de la oligarquía, si se quiere, o de la timocracia, más que nada, que es el gobierno de los ricos, es decir, solamente manda el que tiene dinero, y de defenderse también de los aristócratas, ¿no? De aquellos que tienen tradición familiar. Entonces viene esta idea de hagamos centrar la equidad, ¿no? Sí. Bueno, el concepto mismo de ley después cambió con Aquino, ¿verdad? Que ya sería un poco esta cuestión de atribuir ley en realidad al concepto de poder aplicar una sanción, ¿verdad? Justamente sí. con lo que sería ley. No tanto quizás en buscar lo que es justo o injusto, sino, bueno, la ley sirve en todo caso para implantar justamente una norma para que se cumpla a los fines determinados, digamos, y en definitiva, en el caso de incumplimiento, tenga el poder de ser sancionada, ¿verdad?
Sí. Pero bueno, aquí en definitiva en este primer libro Cicerón hace un análisis de que justamente qué es la ley, de dónde surge, por qué debe cumplirse en principio, y justamente busca sus fundamentos en lo que es el derecho natural, porque bueno, entiende que surge de la naturaleza, ¿no? No hay nada mejor que la razón y ella existe tanto en el hombre como en la divinidad, dice. El primer vehículo del hombre con la divinidad es la razón, ¿no? Entonces, este valor, digamos, tan ponderante hacia la razón como modo de descubrimiento justamente de esta ley. Sí, de básicamente discernir lo bueno y discernir lo malo. O sea, esa idea básica. Exacto, y bueno, y esta vinculación también con la divinidad, que sería la razón. Hay un pasaje incluso que nos hace la comparativa con los animales, con las bestias, y bueno, justamente hace esta cuestión de que el hombre es el único que puede razonar. Sí, porque es el único que está en vertical. Exacto. Y tiene la cabeza hacia el cielo. Y a su vez la naturaleza enseñó a descubrir innumerables habilidades y la razón, imitándola, consiguió con destreza las cosas necesarias para la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está otra vez ponderando lo que es la razón humana, ¿verdad? Sí, y que acá fíjate lo que dice, que esto me parece también, hay muchas cosas que son muy protocristianas. Y dice, se produce de modo tanto más grandioso y tanto más maravilloso en el universo por cuando los hombres están incluidos en el parentesco y linaje de los dioses. Esta relación del hombre como semejante a Dios. Claro. El hombre es semejante a Dios, dirá Cicerón, porque el hombre puede razonar. Exacto. Y puede entonces descubrir la ley divina. O sea, lo divino y la razón están de la mano. Es un poco la idea de Atenas que surge de, bueno, Atenas, la justicia y la razón, surge de la cabeza de Zeus, ¿no? Esta idea de... Pero además va aún más, Cicerón se adentró más porque no, o sea, la razón como vínculo con la divinidad. Pero dice, no hay ningún pueblo alguno que tomando la naturaleza como guía no pueda llegar a la virtud, ¿no? Entonces, la razón para llegar a la ley suprema, para poder distinguir entre el bien y el mal, y esa razón también en definitiva va a llegar a que cada pueblo pueda encontrar justamente la virtud, porque al fin y al cabo todos los pueblos del mundo, dirá Cicerón, creen en la divinidad y somos el único animal que cree en la divinidad. Exacto. Ahora nos estamos bestializando, ya hay un proceso de dice, y así entre tantas especies de seres vivos no hay ninguno, excepto el hombre, que tenga noción alguna de la divinidad. Claro. Entre los propios hombres no hay ninguno pueblo ni tan pacífico ni tan fiero, salvo hoy, había que agregar, que aunque desconozca cuál es el Dios que ha de tener, no sepa sin embargo que ha de tener. Eso es yo creo que hoy el desconocimiento porque la gente sigue teniendo dioses. Sí. Ya tienen sus dioses seculares. Hay una separatización. Pero sigue teniendo sus dioses. El tema es que no lo sabe. Y qué actual Cicerón para decir toda la sociedad, por más que no, por más que sean más fieros o más eficaces, tienen sus dioses. Pero bueno, ¿qué pasaría? Y han de conocer que han de tenerlos también, ¿no? De esto resulta que está reconociendo la divinidad porque en cierto modo recuerda de dónde procede. O sea, que la divinidad nos recuerda de dónde venimos. La tradición, básicamente. Por otra parte, la virtud es una misma en el hombre y en Dios y no existe en ninguna otra especie. Ahora bien, la virtud no es otra cosa que la naturaleza llevada a la más alta perfección. La idea de acto potencia aristotélico. Hay por lo tanto una semejanza entre el hombre y Dios. Semejanza entre el hombre y Dios. Y puesto que esto es así, ¿qué parentesco más próximo, más seguro puede haber? En consecuencia, para la conveniencia y utilidad de los hombres, la naturaleza prodigiada una riqueza tan grande, cosas que parece que todo se produce, se nos ha arreglado expresamente, bueno, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, Cicerón, él vivió lo que sería entre medio de varias corrientes filosóficas, ¿no? Yo creo que en definitiva él estaba mucho más asentado en lo que es el estoicismo, si se quiere, ¿verdad? Sí, era estoico. Y bueno, recordá esta idea de si somos semejantes a dioses, tenemos que imitar a los dioses. Claro. Tenemos el deber de razonar y de... Sí, la búsqueda de la virtud, como en definitiva va a ser esa búsqueda de moderación, esa búsqueda, digamos, de ponderar justamente las grandes virtudes del hombre. Sí, bien aristotélico, bien estoico, sí. Claro, exacto. Sí. Hay un pasaje que es bastante representativo. Dice, la realidad es ciertamente que el bien supremo es vivir de acuerdo con la naturaleza, esto es disfrutar de una vida moderada, conforme a la virtud, por lo que es igual seguir la naturaleza y vivir tomándola como ley,
justo es no dejar pasar por alto nada de lo que esté en uno mismo para conseguir lo que la naturaleza pide, ¿no? Esta cuestión de rechazar la cuestión banal de los placeres, ¿no? Lo cual equivale igualmente a vivir teniendo la virtud como ley. Acá es donde yo decía esto de lo irguió, ¿no? La idea del hombre como recto y mirando al cielo. Dice, solo el hombre lo elevó y lo irguió para la contemplación del cielo, como antigua morada de su familia, y le dio a su rostro forma tan en él que expresase lo más profundo de su carácter, ¿no? Efectivamente, los ojos dicen muy expresivamente en qué disposición de ánimo nos encontramos, y lo que se llama semblante, que nos sucede encontrarse, indica el modo de ser. Su esencia la conocen los griegos, pero no tienen nombre para él. Esta idea de los ojos como espejo del alma, ¿no? Sí. Bueno, en definitiva también una de las grandes cuestiones que plantea es la lingüística, el habla. Viste que dice que pasó por alto las capacidades y habilidades del resto del cuerpo, la de modular la voz, la fuerza del discurso, que es el vínculo principal de la sociedad humana. Claro. El hombre es el único animal que habla. O sea, la única diferencia que tengo con los monos es que hablamos. O sea, y también hay una importancia increíble al lenguaje, al discurso. Claro, la creación del lenguaje, porque bueno, muchas como animales son logón, dice Aristóteles. Los animales tienen sus sistemas de comunicación, en todo caso el hombre es mucho más sofisticado, si se quiere. No, como dice Aristóteles, son logón, el animal que habla, digamos, logos. Y dice, en efecto, la razón, la única cosa es que somos superiores a las bestias, por la cual podemos hacer conjeturas, argumentaciones, rebatimos, discutimos, convenimos en algo, llegamos a la conclusión, ¿no? Sí. Bueno, Cicerón, digamos, plantea estas cuestiones, ¿verdad? Estas visiones que va explayando y va explicando en diálogos, parecido a lo que venía haciendo en definitiva los diálogos de Platón. Y bueno, en definitiva es estas explicaciones que sirven después para hacer un planteo de lo que es el derecho civil en el libro segundo, y después incluso se anima en el libro tercero a hablar un poco de la formación de una constitución, prácticamente. Habla un poco habla del tema del derecho a veto, muy interesante. Es bueno, hoy en día, ¿no? El tema del derecho a veto, pero tenían los plebeyos, el derecho a veto, que después eso va a ser un problema en Roma, también muy interesante, porque bueno, cada ley se tenía que pasar por este consejo de plebeyo que podía llevar tal veto. Pero bueno, sí, la idea del veto, incluso de los augures podían vetar. Empieza también a hablar del tema de la decisión, ¿no? Esta idea de que el augur veía el tiempo oportuno, ¿no? Este kairos que tenía el lugar del augur, y que si el augur ve un águila en el cielo y decía, bueno, no, el águila es un mensaje divino, bueno, Cicerón aclara, bueno, no es tan así. En cierta manera, si se quiere, estas señales, el augur, por una cuestión, si se quiere, no sé si de intuición o de razonamiento de la realidad, dice, no es tiempo ahora para juzgar. Pero eso sería imposible. O sea, una figura de esas características, justo lo hablábamos. Bueno, los griegos tenían ¿cómo se llama? La pitonisa. Pero yo tampoco creo que sea una cuestión irracional. Me parece una cuestión, no nos conviene. Ahora. Pero ¿cuál sería el fundamento? Por ejemplo, ir a la guerra, no nos conviene. Pero el fundamento último, ¿cuál sería? O sea, y la sabiduría. La cuestión de la autoritas. Una figura que existía en la antigüedad en todos los lados. Los celtas tenían el druida, los hindúes tenían el brahman. Entonces, bueno, los romanos tenían la figura del augur. Era aquel que podía decir, bueno, no es momento. ¿Vos decís que eso sería conveniente, por ejemplo, en los tiempos modernos? Y pasa que ya estamos tan mal, pero la recuperación de la figura de autoridad, sí, claro. Porque era un sistema de gobierno que prevalice la autoridad, sí. Bueno, la discusión Guelfos y Gibelino es un poco también esa discusión de tener una autoridad separada del poder, ¿no? O sea, tener tu rey, ponele. No, porque el rey ya tiene una cuestión más de figura de poder, ¿no? De protestas, no de autoritas. Sí. Bueno, también habla el tema de la corrupción, cómo la costumbre te lleva a la corrupción, los placeres, nuestra vida estoica.
Sí, eso está muy presente, sobre todo en el libro primero, ¿no? Que es un poco más el que queríamos hablar hoy, porque bueno, sí, es un poco estoico en lo que tiene que ver con su forma de encontrar las virtudes, ¿no? Hace una gran ponderación de la sabiduría, de alejarse de los placeres de la carne y demás, ¿no? Que tienen que ver con el estoicismo. El tema de la amistad, ¿no? Lo valora mucho, esto de amar al prójimo, de cierta manera. También muy cristiano. Y hay una cuestión más también de... Bueno, San Agustín retoma mucho a Marco Tulio, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, hay una gran reivindicación de los grandes pensadores católicos, ¿verdad? De Marco Tulio. Y bueno, ha influido también en lo que tiene que ver con grandes políticos. Hablemos, por ejemplo, de los contractualistas, ¿no? Qué sé yo. Ha sido de gran influencia también Marco Tulio. Sí, habla después también la idea, fíjate, ¿ves? Pero verdaderamente no hay expiación alguna para los crímenes contra los hombres y para la impiedad contra los dioses. Y así los criminales pagan sus culpas no tanto por el resultado de los juicios, que por otro tiempo no existían en ninguna parte, hoy día en muchos sitios no los hay y donde los hay están muy a menudo falseados, sino porque los perturban y los perturban. La influencia de Aristón fue muy grande, aunque no se conservan escritos suyos. Los acosan las furias, no con antorchas encendidas como en las leyendas, sino con el remordimiento y la conciencia del tormento de sentirse criminales. Si fuera el castigo y no la naturaleza el que debiera apartar a los hombres de la injusticia, qué preocupación atormentaría a los malvados una vez quitado el temor de los tormentos. Esta idea de las iriñas griegas, ¿no? Que persiguen a Orestes, que van a ser después un poco calmadas con la instalación del juicio en Atenas. Pero esta idea de también dostoyevskiana, ¿no? de crimen y castigo, donde la culpa de alguna manera también te hace reconocerte y reconocer el pecado ajeno y también reconocer el pecado propio. De alguna manera la justicia se viene a erigir un poco en esa unión, esa convivencia con la ley natural. Yo te mato o voy a tener culpa a pesar de que no me juzguen, por así decirlo. Y cada vez me entrega eso que voy. Un poco también en la película, bueno, sí, Crimen y Castigo, sí. La soga, Hitchcock, ¿no? Muy católico eso, muy cristiano. Bueno, Dostoyevsky ortodoxo, ¿verdad? Hitchcock católico también. Sí, el tema del Crimen y Castigo parece sacado del tema de ahí, un ensayo de Crimen y Castigo. Y bueno, esto yo decía la idea de la esencia de lo justo, lo verdadero y lo bello en el caso de las leyes. Si una ciudad carece de algo y si por razón esa misma carencia se ha de pensar que no es una verdadera ciudad, eso que falta de ser contado entre las cosas buenas. Bueno, la idea de carencia, ¿no? Bueno, Platón, el hombre más sabio y al mismo tiempo el de mayor autoridad de todos los filósofos, que fue el primero que escribió el tratado sobre el Estado y otra parte de las leyes. Bueno, él lo dice expresamente que se va a sujetar un poco en Platón para exponer sus ideas. Sí. Bueno, nos quedó muchísimo, boludo, para hablar. Sí, pero nos quedó muchísimo. Siento que quizás tendríamos que programarlo un poco más para la próxima. Es que hoy más que nada hablamos un poquito del libro primero, así que de última podemos... Y si quieres terminamos. Tal cual. Así que bueno, un placer como siempre poder, tener estas pequeñas charlas, tertulias. Sí. Es muy lindo además leer Cicerón. Tiene una retórica, una poética... Está bellamente escrito. Sí, y esta idea de recuperar lo bello, ¿no? De todas las disciplinas, porque si no parece que es muy necesario recuperar la sustancia de las cosas y recordar que detrás del juicio, ¿no? Detrás del juicio hay también algo atrás que lo respalda, ¿no? Puede ser la idea platónica, puede ser Dios, puede ser la metafísica aristotélica, pero hay algo que sustancia todo que no es todo relativo, y esa relatividad te termina llevando a un nihilismo que termina llevando a básicamente un suicidio colectivo. Me parece que estamos o reemplazando, como y lo cita un poco ahí, esta idea de, bueno, cuando el temor de los temores se termina, ¿qué temo que hace? Te causar temor? Un estado joyesiano, si quieren. Perdemos la idea de las leyes no escritas, ¿no? Claro. Las no moia grafois. Que también es otra diferencia el tema de las leyes no escritas con las leyes naturales. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, tenemos el otro video. Espera, voy a decir 2 palabras.
las leyes de Platón habla de las agrafoi nomoi, que son las leyes no escritas. Estas leyes no escritas son las que de alguna manera se encuentran en lo que puede ser Antígona de Sófocles. Esta idea de leyes que no sé si son moralmente o en todo caso incluso son, en Antígona se ve que son amorales incluso. Que incluso tiene sentido la idea de aplicar la ley que está estableciendo el padrastro de Antígona. Pero la idea esta de llevar leyes que vienen anteriores de alguna manera, que se encuentran en una cuestión invisible, ya casi una cosa muy religiosa, pero es interesante, si bien es cierto. Así que bueno, seguiremos hablando. Si ha llegado hasta aquí, dejen su comentario ahí abajo. Nos esperamos en la próxima tertulia. Nos vemos.